Bueno, buenas tardes a todos, a todas, a todos los que se suman por primera vez al encuentro de capacidades nacionales. Este es el segundo ciclo, estamos iniciándolo hoy. A todos los que nos vienen acompañando desde el primer ciclo, que la verdad que fue bastante exitoso. Pasamos 10 charlas juntos con entrevistados muy importantes, tocando temas centrales para la Argentina y para la región. Y también un saludo muy especial a todos los hombres y mujeres que nos acompañan de países hermanos, vecinos, porque la verdad que la integración de América Latina es fundamental para consolidar la independencia. Una cosa es independizarse y otra cosa es consolidar la independencia y aumentar nuestras capacidades a nivel regional, así que creemos que es indispensable poder encontrar puentes que nos unan, ¿no? Y no muros ni fronteras que nos dividan. Dicho esto, explicarles un poco la charla de hoy y por qué nosotros venimos hablando de este tema, capacidades nacionales, que es un concepto un poco prestado de las Fuerzas Armadas, aplicado al resto de las áreas de la política. Partimos de una imagen muy conocida, muy sencilla de entender, que planteó el general Perón hace muchos años, para decir que la realizada de la acción iba por agujeros, como si fuera una iglesia simulada, y fundamentalmente por mangueras que, no, que apuntaban hacia afuera. Es decir, que la producción de la riqueza y el trabajo de los argentinos y las argentinas no quedaba acá, no se solidificaba acá. Entonces, a lo que nos llevó eso de 40 años, digamos, de prolongar esa situación es que hoy la Argentina esté discutiendo número más, número menos, siempre entre 40 y 50, algunos hablan de 60% de pobreza después de la pandemia, y la deuda. Es un loop eterno en el cual estamos siempre discutiendo coyunturas tremendas, pero la Argentina, en simultáneo a eso, es un país que sabe hacer. Es decir, mientras nosotros estamos hablando de esto, la semana que viene seguramente despegue el SAUCOM 1B. Bueno, formó parte de los encuentros en el primer ciclo el director de la CONEA, de la Agencia Espacial Argentina. Entonces, encontramos en nuestro país, en nuestra región, estas dos disociaciones, ¿no? Esta capacidad imperiosa y profunda que tiene la Argentina de hacer cosas que no se hacen en otros lugares, por ejemplo, la capacidad atómica, la capacidad de construir barcos, aviones, etcétera, etcétera, y una marginalidad más asociada con otros lugares de la Tierra, ¿no? En ese sentido, ayer el presidente Fernández yo creo que dio en el clavo cuando habló de esto, ¿no? Ayer se anunció una importante inversión en educación en términos universitarios, y una de las cosas que dijo es que cuando habla con otros mandatarios de otros lugares en el mundo, se sorprenden que la Argentina tenga la capacidad de construir respiradores artificiales. No hay muchos países en el mundo, hay aproximadamente 200 países, no hay muchos en el mundo que tengan esa capacidad, ni hablar de mandar un satélite de 3.500 kilogramos al espacio, ¿no? Y se sorprende, la Argentina es un país que todavía sorprende en algunas cosas. Y dijo también otra cosa muy importante, me parece a mí, que es que el destino de las naciones está asociado con la producción del conocimiento. Es decir, las naciones producen conocimiento, y ese conocimiento es conocimiento exportable. Hoy el mundo tiene una disputa por patentes, que es lo que genera ingresos, que es lo que genera valor agregado, que es lo que genera capacidades que le permitan a los países desarrollarse. En ese sentido, habría como dos patas, ¿no? El conocimiento que se genera a partir del empuje, la creatividad, la educación pública, etcétera, etcétera, y después la defensa de ese conocimiento. Me acuerdo de un profesor mío que decía, cuando hablábamos de temas de defensa, me preguntaba, bueno, ¿la Argentina es un país que tiene algo para defender? Hay países que evidentemente tienen muy pocas cosas para defender. Yo creo que la Argentina es un país que tiene muchas cosas para defender, y hoy en el segundo ciclo vamos a hablar de una de esas formas, una de esas herramientas
con las cuales una nación se defiende. Hoy, ayer en realidad, el organismo que se encarga de la seguridad de defensa en términos cibernéticos británico denunció que hackers o espías rusos, nunca se sabe bien de dónde vienen, ¿no? Si es un tema estatal o es un tema privado o paraestatal, intentaron acceder a la información de la vacuna en Oxford. Ya desde público conocimiento que hay avances profundos científicos, ¿no? Y acá en Argentina, si bien ese nivel, esa vanguardia del desarrollo científico no la tenemos muchas cosas para defender, tenemos una infraestructura crítica importante, en términos nucleares básicamente. La Argentina, también estuvo el director de la Agencia Atómica Argentina y del INVAP también. Es una potencia en términos nucleares, y la Argentina requiere de un sistema defensivo, en términos tanto militares como de seguridad, y para nosotros es un privilegio contar hoy con Oscar Nis, que es el subsecretario de Ciberdefensa de la Nación. Además de eso, es analista en sistemas, naturalmente, es una persona muy comprometida, muy solidaria a la hora de responder estos llamados, que lo que hacen es intentar vincular a la política con el mundo científico o el mundo técnico. Y con esto termino, porque lo que nosotros también venimos descubriendo en estas actividades es que, si bien la Argentina y los países de Sudamérica tienen algunos recursos en términos naturales, materiales, científicos, lo que no tenemos es continuidad política. Y en todos estos grandes proyectos de alta envergadura, como puede ser el desarrollo del Atlántico Sur, recuperar las Malvinas, la presencia suramericana en la Antártida, etcétera, 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 cosa que los presentes conocen, se requiere continuidad política. Y para tener continuidad política en democracia hay que ganar elecciones. Y para ganar elecciones hay que enamorar a un pueblo convencido de que entienda que su realidad económica concreta, su buen vivir, como dirían los pueblos originarios, depende de estas cosas. Es decir, que la cloaca en Moreno o el agua corriente en un pueblito perdido en Salta o la conectividad en el sur, depende que hombres como Oscar Nis estén, y generaciones como ellos o como otros compañeros que ocupan hoy lugar en el cargo durante mucho tiempo. Porque no se puede transformar la matriz productiva, la matriz económica, la matriz energética de un país en 2 o 3 años. Sí, a veces se puede destruir, y eso lo hemos visto. Reconstruir estas cosas son más complicadas. Por eso, y para pasarle la palabra a Oscar, celebro ayer la decisión del presidente Fernández. Creo que tiene en vista y en ojo esto que estamos hablando hoy, y naturalmente cuenta con todo el respaldo y el apoyo y todo lo que nosotros podamos transmitirle de forma militante al pueblo argentino para generar la masa crítica que le permita a él conducir las transformaciones impostergables. Así que, Oscar, te dejo la palabra y te recontra agradezco, como siempre, la voluntad y la generosidad de participar en todos los encuentros. Bueno, gracias Ramón, buenas tardes a todos y todas. Veo unas caras conocidas que se van a aburrir seguramente, y algún otro que participó en una charla hace poquito, como Susana, que ahí la veo, que esta va a ser casi la misma charla con algún agregado más, pero bueno, creo que, digo casi la misma charla porque en esta época de pandemia y bienvenidas sean, ¿no? Se han organizado muchas de estas conferencias, y en el tema particular de ciberdefensa está muy bueno porque es un tema que creo que hay que difundirlo y hay que generar conciencia y explicar de qué se trata, ¿no? Como siempre digo en esta charla, hay que construir un poco algunos términos y explicar de qué tratan, en verdad, en realidad, qué acceso podemos tener a esta capacidad. Y así que bueno, agradezco a ustedes que se hayan realizado esta charla, porque como dije, están tan buenas, y este es un tema dentro de todo nuevo, la ciberdefensa o todo lo que es ciber, y hay que difundirlo. Sobre todo para no equivocarnos a la hora de implementar políticas, ¿no? Porque si confundimos de qué trata el tema, y si nos dejamos llevar por el entusiasmo tecnológico,
que muchas veces tenemos los informáticos, podemos llevar adelante políticas que, si las pensamos con un sentido nacionalista, un sentido soberano, están, en el mejor de los casos, erradas, ¿no? Digo esto porque hay muchos técnicos que, como dije recién, con verdadero entusiasmo encaran soluciones que poco tienen que ver después con la soberanía, con la independencia, como Ramón dijo, y hay momentos como estos, y momentos que pueden llegar a venir de algunas complicaciones, digamos, en lo que es tecnología, en lo que es comunicación. Complicaciones me refiero a saturación del espacio de comunicaciones, a pérdida de algunos vínculos de comunicación, y todo eso que puede llegar a ser un escenario futuro, que esperemos que lejano, pero puede llegar a ser un escenario, se complicaría si no tenemos herramientas soberanas. Entonces digo, cuando uno genera o trabaja en políticas públicas que tengan que ver con este tema, en todos en general, pero bueno, en este tema en particular que estamos hablando, tenemos que tener en cuenta estos conceptos. Así que está bueno tratar de difundirlos. Yo tengo una presentación para apoyar mi charla en unas placas. No sé si puedo ya compartir mi pantalla. Parece que se ve, ¿no? sí, se ve perfecto. Sí, sí. Bueno, bárbaro. Esto es un poco el tema que yo quería tocar hoy, que es la ciberdefensa, la soberanía nacional, y tratar de hablar sobre algunos nuevos escenarios posibles. La idea es tocar estos temas que yo puse ahí: ciberespacio, todo de manera conceptual, alguna cosita técnica, pero más que nada conceptos de ciberespacio, soberanía, ciberdefensa, tecnología y, por último, capacidades y escenarios. Ese orden se va derramando, digamos, o va derramando un relato que comienza por el concepto de ciberespacio. Le vamos a sumar el concepto de soberanía a ese ciberespacio. Después, en particular, vamos a hablar de lo que es la ciberdefensa para hacer uso de esa soberanía y qué herramientas puede utilizar la ciberdefensa en materia tecnológica. Y después, como dije, bueno, algo a hablar de capacidades. Entonces, lo primero que me gustaría es volcar un concepto de lo que entendemos, perdón que se me están yendo, ahí está, de lo que entendemos por ciberespacio. El ciberespacio es 100% conceptual, ¿cierto? No es nada físico. O sea, cuando hablamos de los espacios soberanos, estamos hablando de tierra, mar y aire, que son espacios físicos que responden a leyes físicas. Y cuando agregamos y bueno, también se puede agregar el espacio exterior, digo. Y cuando agregamos este nuevo concepto de ciberespacio, estamos hablando de algo 100%, repito, conceptual. Estamos hablando de una construcción del hombre, ¿no? Yo acá escribí la definición del manual de Tallinn sobre el ciberespacio, ya que estamos hablando de ciberdefensa. Como estamos hablando de ciberdefensa, tomé un concepto que tiene que ver con la guerra cibernética. Ese concepto está expresado en el manual de Tallinn. Para los que no están al tanto, el manual de Tallinn es un estudio académico no vinculante sobre cómo se aplica el derecho internacional a los conflictos cibernéticos y a la guerra cibernética. Tallinn es la capital de Estonia, como saben, y Estonia fue el primer país agredido en una guerra cibernética, ¿cierto? Bueno, ahí se desarrolló se creó un centro de excelencia de ciberdefensa, y entre todo lo que se escribió se expugnó este concepto que dice que el ciberespacio es el entorno formado por componentes físicos y no físicos, caracterizados por el uso de computadoras y el espectro electromagnético para almacenar, modificar e intercambiar datos a través
de redes informáticas. Nos quedamos con este concepto entonces. Como bien dice ahí, estamos hablando de componentes físicos y algunos no físicos. Los componentes físicos indudablemente son elementos de hardware que están apoyados en algún lado. Están apoyados, por ejemplo, servidores apoyados en data centers, son líneas de comunicación, antenas, redes, fibra óptica, todo elemento duro, digamos, todo elemento de hardware, más todo el software que tiene metido adentro, y que está apoyado en algún lado, como decía, está apoyado en la tierra, en algún data center, por ejemplo, que esté en tierra, o eventualmente algún data center o algún servidor que puede estar en un ambiente marino o quizá aéreo también. De manera tal, digo que estamos hablando de herramientas tecnológicas apoyadas en suelos que son soberanos, en general, ¿no? O sea, si tenemos un data center instalado como por ejemplo el de ARSAT, el nuestro, está apoyado en Benavides, que es un territorio soberano sobre el que nosotros ejercemos soberanía. Entonces digo, el ciberespacio, insistiendo con este concepto, es tecnología apoyada en espacios soberanos. O sea que podemos pensar, o podemos inferir de ahí, de que es un espacio de que por sí mismo no es soberano. O sea, no es un espacio soberano per se. Es un espacio creado, un concepto creado con tecnología apoyada ya en espacios soberanos. De manera tal que, y lo digo brutalmente, es un espacio que si se corta la luz se terminó. De eso estamos hablando cuando hablamos de ciberespacio. ¿Por qué digo esto? Por lo que dije al principio después de que Ramón me presentó, porque creo que los técnicos los técnicos que intervenimos en cuestiones de políticas públicas tenemos que tomar los temas tecnológicos tal como son, pensarlos como son, y deconstruir algunos conceptos que son más pensados en cuestiones comerciales quizás, o de intereses geopolíticos y geopolíticos, como pensar, por ejemplo, al ciberespacio como un espacio soberano per se, ¿no? Cuando hablamos de la nube, por ejemplo, todos miramos hacia arriba y sin embargo la nube es un servidor apoyado en algún lado. Entonces, bueno, esos son los conceptos, digo, que tenemos que tener muy presentes cuando pensamos en políticas públicas. ¿Esto cómo se relaciona con una política pública? Por ejemplo, si yo voy a apoyar mis datos soberanos, por ejemplo, los correos electrónicos de la administración pública nacional, si los voy a apoyar, los voy a hacer almacenar en un servidor que no está dentro de mi territorio soberano, y por ejemplo está en Estados Unidos o en cualquier lado, difícilmente yo pueda ejercer un control soberano, insisto, sobre esa información que es propia y que yo debo cuidar, como Estado debo estar cuidando de esa información. Entonces, insisto con lo mismo, a veces los técnicos nos dejamos llevar en el entusiasmo con estas cosas, de por ejemplo poner todo en la nube sin pensar que la nube realmente está en un aparato, un equipo apoyado en un territorio que no es el nuestro. Entonces, estos son conceptos, digo, que me gusta difundir, los que hay que tenerlos claros a la hora de implementar políticas públicas, ¿no? La soberanía, hay un pequeño concepto de soberanía que me gusta, como está expresado, que dice que la soberanía en las relaciones entre los estados significa independencia. La independencia es el derecho a ejercer sus funciones inherentes como Estado, ¿no?, en una parte del mundo, y con exclusión de cualquier otro Estado. De esa manera, entonces, es que tenemos que vincular al ciberespacio con la soberanía. Pensar que el ciberespacio es estructura informática apoyada en algún lado, que sobre ese lado se ejerce soberanía y la vamos a ejercer nosotros, o como dice esta frase que está ahí, lo va a ejercer otro Estado. Entonces, de ninguna manera a nosotros
como funcionarios públicos, como pensadores de alguna política pública, todos nosotros los que estamos acá, de ninguna manera se nos tiene que ocurrir instalar o dejar parte de nuestra pretendida soberanía en un territorio sobre el que no la podemos ejercer. El ciberespacio dentro de lo que son las Fuerzas Armadas, incluso como concepto, se discute todavía mundialmente. Hay estados, hay países que opinan más parecido a lo que yo estoy diciendo, a que no es un espacio soberano per se, etc. Y hay países, Inglaterra está un poco más por este lado, y hay países donde toman el ciberespacio como un espacio absolutamente soberano, a tal punto de, perdón, voy a cortar una llamada, a tal punto de hasta pensar en alguna nueva fuerza armada, una cuarta fuerza que defienda ese espacio. Así como existe la Fuerza Aérea, el Ejército y la Armada para defender esos espacios soberanos, algunos piensan, aventuran la idea de una cuarta fuerza. Hay países que de hecho lo están llevando adelante. Pero bueno, acá yo creo que vale la pena preguntarse en ese sentido si se justifica crear una cuarta fuerza con todo lo que eso implica, no solo desde el punto de vista económico, sino desde el esfuerzo en cuanto al planeamiento, el generar doctrina. Es un esfuerzo enorme, gigante, para crear una cuarta fuerza, que yo me pregunto hasta cuándo va a durar esa cuarta fuerza, ¿no? Porque hoy, así como hay leyes físicas que rigen el aire, el mar y la tierra, hay leyes que podríamos decir las leyes binarias, son las que rigen en el ciberespacio, la comunicación tal como la conocemos, la informática tal como la conocemos. Si dentro de 10 años este espacio que se creó hace 30, este ciberespacio, 30 o 40, si dentro de 10 años este espacio deja o pierde esas leyes y empezamos a pensar en un espacio regido por leyes cuánticas, por ejemplo, a este ciberespacio regido por leyes cuánticas, digo, ¿de qué habrá valido crear esa cuarta fuerza? Porque seguramente las leyes de comportamiento van a cambiar en ese nuevo escenario cuántico. Entonces, ¿para qué sirvió crear esta cuarta fuerza, no? Regida y preparada y adiestrada, y con doctrina escrita, y con procedimientos, y con armas, digamos, pensadas para las leyes binarias de la informática actual. Entonces digo, mucho de esto, del ciber, de la nube, de la cuarta fuerza, tiene más que ver con cuestiones de intereses comerciales y algunos geopolíticos, como dije antes, que de intereses de naciones soberanas como nosotros, ¿no? Digo, con nuestras, países como nosotros, naciones como nosotros, con nuestras realidades, ¿no? Con nuestra capacidad económica, con nuestra capacidad de conocimiento, etc. Creo que esto de la cuarta fuerza que algunos países piensan, debía ser como mucho una consecuencia del desarrollo de este ciberespacio y no anteponerlo a lo que no sabemos cómo va a ser el desarrollo. Bueno, vamos a ir un poquito más rápido porque si no, no vamos a terminar. Lo que había dicho antes, que el ciberespacio nosotros lo tomamos como un espacio que no es soberano per se. Nosotros pensamos en lo que es defensa, que este es un nuevo espacio operacional, sí, sin duda, es un nuevo espacio operacional, pero es transversal a los otros 3 espacios. O sea que es un ejercicio de defensa que se ejerce sobre los otros 3 espacios y se interactúa con las 3 fuerzas tradicionales. Pasemos ahora, ya hablamos de ciberespacio, de soberanía, entonces ahora veamos un poco de qué trata la ciberdefensa. Como dice en esta frase que está ahí, dice la ciberdefensa no es la defensa militar del ciberespacio, sino la defensa del ciberespacio de interés militar. Es marcada, por supuesto, en nuestro marco normativo, otra ley de defensa y todas las normas vigentes. Lo que estamos hablando es que no es intención, ni idea, ni se piensa en militarizar el ciberespacio, sino en usar ese ciberespacio, digamos, para defender
lo que son las infraestructuras de interés militar. Hay por ahí algunas definiciones de política en el tema ciberespacial que son interesantes, como la que define el poder cibernético, ¿no? Y la voy a leer, que definen el poder cibernético, dice como la capacidad, el poder cibernético, ¿no? La capacidad de usar el ciberespacio para crear ventajas e influenciar eventos, en todos los otros entornos operacionales. Es una definición que se acerca un poco a lo que nosotros pensamos que son los otros tres espacios sobre los que se ejerce la ciberdefensa. Entonces, mientras que el espacio, como decía, es un entorno, el poder cibernético es siempre un indicador de la capacidad de usar ese entorno. Esto es un poco entonces lo que es la ciberdefensa. Después, bueno, para el que le interesa, pero ya sería de otra charla, en particular en defensa, dentro del ámbito del Ministerio de Defensa, en el 2014-2015, en la gestión anterior del ministro Rossi, se creó el Comando Conjunto de Ciberdefensa, se creó el elemento político, que era una dirección de ciberdefensa y hoy día es una subsecretaría, se construyó el edificio donde se aloja el Comando Conjunto de Ciberdefensa, que hoy todavía se mantiene, por suerte. Hubo intentos de venta de ese edificio durante la gestión del gobierno de Cambiemos, por suerte llegamos para evitar la venta de ese edificio, porque ahí está instalado todo el Comando de Ciberdefensa. O sea, se impulsó mucho el tema. Lamentablemente en los 4 años de la gestión anterior se paralizó absolutamente todo lo que se venía haciendo, todo. De hecho, se intentó vender, como dije recién, el edificio donde se instaló el comando. Se frenó absolutamente todo, y como decía Ramón al principio, que hablaba del desarrollo de energía nuclear y todos estos temas, que son capacidades que llevan muchos años de estudio, de trabajo, de inversión, de desarrollo, de planeamiento, etcétera, digo, la energía nuclear y todo esto. La ciberdefensa, como casi todo lo que tiene que ver con lo cibernético, tiene historias de desarrollo mucho más cortas. En 4 años se puede armar un buen sistema de ciberdefensa en cualquier país que tenga las capacidades que al final de la charla vamos a ver. Pero en nuestro país lo podemos hacer, en 4 años se puede construir un sistema de ciberdefensa. No es poco el tiempo, de hecho es el desafío que tenemos ahora, volver a construir el sistema de ciberdefensa que empezamos a construir en el 2013, 2012, 2014. 4 años es un tiempo suficiente para hacerlo. Y los 4 años que pasaron lo perdimos. Nosotros en el UNASUR, en el 2014-2015, en el UNASUR estábamos bien posicionados en materia de ciberdefensa, teníamos relaciones bilaterales con Paraguay, con Brasil, con Bolivia, hemos hecho algo en Ecuador, con todo el UNASUR. Y éramos, de alguna manera, una referencia. Lo perdimos. 2020, fin de 2019, nos encuentra sin ser una referencia en ciberdefensa, en el UNASUR y con el Cono Sur. Tenemos que recuperar eso y tenemos que crear o construir nuevamente el sistema de ciberdefensa. El sistema de ciberdefensa tiene 2 componentes, no los únicos, pero 2 componentes, 2 ejes claves. Uno es el eje ordenador, el eje política, de normativa, de escribir, de pensarla, de acotar la ciberdefensa a lo que corresponde, al ámbito de la defensa. Nosotros no somos seguridad, no somos Ministerio de Seguridad, somos defensa. Quiere decir que estamos regidos por la Ley de Defensa Nacional, por su decreto reglamentario, que tenemos que repeler los ataques estatales, militares y externos. No tenemos nada que ver con la seguridad interna. Entonces tenemos ese elemento ordenador que es muy fuerte. De hecho, ahora estamos escribiendo nuevamente la política de ciberdefensa en el ámbito del Ministerio. La estamos escribiendo nuevamente porque derogamos la del 2019, que entendíamos no cumplía con esto justamente, se apoyaba en un decreto reglamentario que
hablaba algo de seguridad interna, además era una política de ciberdefensa no consensuada con la fuerza. Nosotros creemos que estas cosas se construyen con la fuerza. Nosotros venimos a fortalecer a las Fuerzas Armadas, queremos construir la ciberdefensa con el Comando de Ciberdefensa y no a espaldas del comando, como corresponde. Por eso, bueno, estamos escribiendo la nueva política de ciberdefensa. Eso es el elemento ordenador. Me parece que andamos re mal con el tiempo, así que me apuro un poco, ¿no? Tranquilo, Oscar, vos májate tiempo. Bueno, vamos por la mitad, pero voy a ir más rápido. Un elemento entonces es el elemento ordenador, el elemento político, el elemento normativo, y otro elemento es el tecnológico. Son las dos patas. El elemento tecnológico, ¿qué hablamos? Hablamos de defensa en profundidad o la defensa que querramos con la tecnología disponible. Y cuando hablamos de tecnología en general, hablamos de tecnología de uso dual. La tecnología de uso dual como... bueno, ahí no está la explicación, pero para que no lo sepa, es tecnología pensada para uso militar y que después derrama también o se usa en uso civil o comercial. En general, la tecnología de punta arranca, hay mucha tecnología de punta que arranca para uso militar, como ustedes saben, Internet, GPS, todas estas cosas. Esa es tecnología que arranca para uso militar y después termina siendo para uso civil. El problema que tenemos a veces es lo que dice ahí, lo voy a leer, dice: cuando las capacidades de los sistemas militares se ven superados por los sistemas civiles, puede suceder que se considere la utilización de tecnología o infraestructura civil para contar con capacidades que no proporcionan los sistemas para la defensa. Esto ocurre muy habitualmente porque la tecnología que se empieza a usar o se desarrolló para uso militar y después termina para uso civil, en el uso civil y comercial, obviamente, tiene una escalada de innovación y de inversión que no la tiene para el uso militar, por lo menos en países como los nuestros, digamos. Quizás algún otro país, Israel, a lo mejor más o menos puede ir pareja la tecnología dual y civil, pero bueno, se escala mucho en lo que es desarrollo y capacidad. La tecnología de uso civil, por ejemplo un firewall concretamente, y después ese elemento que a lo mejor fue desarrollado por el uso militar se queda, digamos, obsoleto, o en el uso militar, digo, lo que se desarrolló para el uso militar, queda obsoleto o no queda con la tecnología que se necesita y se adquiere tecnología de uso civil. Se conecta en el instrumento militar, se utiliza allí, y la verdad que no es lo mejor. Pero bueno, eso suele ocurrir. Así que cuando se desarrolla tecnología para la defensa, tecnología dual, es muy bueno mantener la versión militar, digamos, de esa tecnología. De tecnología, esto lo voy a pasar rápidamente. Cuando hablamos de tecnología para ciberdefensa, hay que distinguir lo que es ciberseguridad de ciberdefensa, ¿no? La ciberseguridad o la seguridad informática está hablando más de la tecnología y de los procesos necesarios para defender una infraestructura tecnológica cualquiera, en general de uso comercial, civil, de una infraestructura crítica también. Cuando estamos hablando de ciberdefensa, estamos hablando de la capacidad de ciberdefensa, que fue lo que hablamos antes, o sea, de proteger cualquier infraestructura tecnológica. ¿Cómo se protege? En principio, monitoreando a esa infraestructura que queremos proteger. O sea, acá en ciberdefensa no estamos hablando de que voy a ir como, entre comillas, ciberdefensor a configurar un firewall en una infraestructura, no. Eso lo hace la gente de seguridad informática, de ciberseguridad, de la infraestructura que sea. Ciberdefensa lo que debiera hacer es proteger esa infraestructura desde afuera, ¿no? ¿Cómo? Monitoreando esa infraestructura. Obviamente que el monitoreo de una infraestructura tecnológica es una tarea invasiva en algún sentido. Invasiva digo porque hay que instalar elementos dentro de la infraestructura que voy a querer proteger o monitorear. Esta es la rayita esta roja que divide las zonas. Esto dice zona de infraestructura, es lo que está instalado dentro de una infraestructura que voy a proteger. Fíjense, hay colectores y sondas, que es lo que el hardware y software que se instala para recolectar eventos de seguridad que puedan surgir. Hay agentes, esos agentes son también software o hardware que se instala dentro de dispositivos, dentro de servidores, de PC, de lo que sea. Y por debajo de eso está la infraestructura que estoy monitoreando.
arriba de lo que se ve en bordó rojo es lo que tendríamos desde el lado de la ciberdefensa. Vamos a estar recolectando toda esa información con un correlacionador de eventos, vamos a tener puestos con software y hardware, puestos de análisis, sobre todo el material toda la información que se recoge, y después de eso tenemos una sala de análisis, equipo de respuesta, o un nivel 2 de analistas que hacen forense, que investigan rápidamente, obviamente, casi en tiempo real, tienen que investigar los sucesos que pueden surgir de ese nivel 1 de analistas, ¿no? O sea, esto estamos hablando cuando hablamos de monitorear algo o de ejercer la ciberdefensa. Estar monitoreando una infraestructura. Ahí escribí lo que era la función de monitoreo, de la tarea de observación, vigilancia y control de la actividad que acontece en una infraestructura tecnológica informática. Cuando hablamos de control, tomémoslo en el sentido de poder controlar esa infraestructura, y controlarla significa tomar control sobre ella, o sea, que yo pueda, de alguna manera, si el dueño de la infraestructura me permite, pueda detener, por ejemplo, concretamente, cerrar un puerto de un firewall, o sea, que pueda hacer algo, pueda ejercer alguna actividad. A eso me refiero con control. No otro tipo de control que se puede malentender. ¿Qué estamos monitoreando? La función principal del componente de monitoreo es la detección, como dice ahí, de malware y de los incidentes ocurridos en las zonas gris del gráfico que está ahí abajo, que ahora lo cuento. Ese grafito que está ahí abajo muestra un poco qué es lo que se monitorea. Lo que está en la zona roja son los malware conocidos, los virus conocidos, etcétera, etcétera, que lo detiene cualquier antivirus, cualquier elemento, un EDR, un firewall, lo que sea. Lo que está en verde son los eventos benignos, digamos, que pasan, y lo que está en gris, todo eso que está en gris, lo que trata de analizarse, detectarse, analizarse y controlarse desde un sistema de ciberdefensa, ¿no? Que es malware del día cero, virus desconocidos, etc. Toda esta tarea enorme, que es muy grande, digamos, en cantidad de eventos, es la que se trata de visibilizar y controlar cuando uno ejerce la ciberdefensa. O sea, eso es la ciberdefensa, es estar mirando, observando, analizando y controlando, entre comillas, una infraestructura determinada. Esa infraestructura determinada puede ser una infraestructura crítica o no crítica. Dicho sea de paso, las infraestructuras críticas en Argentina todavía no están definidas con nombre y apellidos, o falta. Es una tarea pendiente que entiendo se va a llevar adelante este año. Fíjense que otra de las cosas que no se hicieron en 4 años, en los 4 años anteriores se hizo nada más que se escribió una estrategia nacional de ciberseguridad bastante elemental, una sola versión se escribió y no se definieron las infraestructuras críticas en 4 años. O sea, se definieron, digo, títulos de cuáles son las infraestructuras críticas, pero no con nombre y apellido. Hasta que no estén definidas no se pueden asignar a alguien para que las proteja. Eso es un poco la ciberdefensa, y yo decía después de que tendríamos que hacernos preguntas sobre cuáles son los escenarios posibles post-pandemia, ¿no? Algunos hechos que todos conocen, paso rápido esto, que ocurrieron durante la pandemia, es un incremento obviamente del uso de Internet, estados regulando su uso, no tanto en el nuestro, pero se hizo, incremento de la actividad delictiva, desabastecimiento en los proveedores de tecnología, ese es un punto muy importante, el último, el desabastecimiento en los proveedores de tecnología, lo hubo, todavía lo sigue habiendo, y esto obviamente que puso, como dije debajo, al descubierto las debilidades a nivel mundial, no solamente en Argentina, pero las puso en evidencia. Cuando yo hablo de desabastecimiento en los proveedores de tecnología, por ejemplo, ocurrió en los proveedores de tecnología que dan soporte a los tendidos de fibra óptica oceánica, los que llevan, como dice ahí, el 98-99% de las comunicaciones van por fibra óptica debajo del mar. Y esta tecnología tiene muchos puntos débiles. Ahí hay un grafiquito de distintos elementos que componen un sistema de cable submarino, ¿no? Una estación terminal, nosotros tenemos una en Argentina. Hay elementos de administración, de red, porque en definitiva es un centro de comunicaciones. Y después de todo un montón de elementos que hay ahí abajo, el cable, repetidor, etcétera, etcétera, que están por ahí debajo.
cualquier elemento de esto que sufre algún inconveniente tecnológico hay que ir a repararlo. Continuamente hay flotas de barcos, de empresas que se dedican a esto, a esta reparación. Durante la pandemia hubo desabastecimiento de algunos de estos elementos, y además de eso, se demoraron, por ejemplo, los permisos de salida de los barcos que hacen estos arreglos, estas reparaciones. Fíjense que si esa demora en salir a arreglar estos cables fuese permanente o se agravase más aún, porque, por ejemplo, esta pandemia o cualquier acontecimiento que produzca efectos similares a lo de esta pandemia, efectos similares, que en alguna manera son algunos efectos similares a lo que se producen cuando hay una guerra, por suerte no los tenemos por aquí, pero son efectos similares. Cualquier acontecimiento que produzca efectos similares entonces a esta pandemia puede provocar esto, puede provocar desabastecimiento en un tiempo mayor, que se puede prolongar en el tiempo. Esto, si se hubiese prolongado en el tiempo, seguramente nos quedamos sin buenas comunicaciones. Fíjense también que yo cuando decía en la placa anterior el Estado regulando el uso de Internet, hubo estados que, en Europa sobre todo, que regularon el uso de Internet. O sea, eventualmente, supónganse ustedes que digan, bueno, esto si se prolongase esto en el tiempo, o con cualquier acontecimiento, insisto, los que hoy manejan la Internet global pueden decir, bueno, vamos a privilegiar las comunicaciones en nuestra región y, bueno, Sudamérica que espere. Imagínense un escenario de eso, sería terrible, ¿no? Miren la cantidad de cables submarinos que hay, fíjense los que vienen hacia Argentina, ahí abajo, y imagínense ustedes si perdemos la conectividad en alguno de estos puntos, ¿no? Fíjense acá abajo en el Cono Sur, acá en Buenos Aires, fíjense si perdemos la conectividad ahí. Y fíjense, esta placa me gusta porque muestra lo endeble que es el sistema de comunicaciones en definitiva. Por suerte funciona bien, pero es muy endeble. Estamos dependiendo de eso. Y lo que yo decía al principio de la charla, imagínense si yo pongo mi servidor, que la verdad que en la gestión anterior se hizo, pongo mi servidor con datos estatales, datos de nuestros ciudadanos, datos esenciales para el ejercicio del gobierno, de la administración pública, si lo pongo ahí arriba, en el norte, donde hay 200.000 cables pasando, ¿no? Si lo pongo ahí arriba. ¿Y qué pasa si ahí abajo, en Buenos Aires, se corta ese cablecito? ¿No? Creo que esas son las cosas que hay que tener muy en cuenta cuando diseñamos políticas públicas. Lo que puede pasar en escenarios como esto, y cómo tenemos que hacer para prevenirnos. Nosotros en el 2013-2014, en el marco del UNASUR, habíamos avanzado bastante en el diseño de una red de fibra óptica, un anillo de fibra óptica propia para Sudamérica, para no estar dependiendo de toda esta conectividad transoceánica, por ejemplo. Ese creo que es algo que hay una actividad que hay que retomar. En las reuniones de ministros que se están llevando actualmente de defensa de los países vecinos, uno de los temas que se está tocando, uno de los temas, de los 4 o 5, no son tantos, uno de los temas es ciberdefensa. Ojalá se retome este tema. Voy a avanzar más rápido, si ya terminamos. En un escenario de cuarentena, como yo dije, ahí se produce un desastre en este escenario de comunicación internacional. La capacidad, cuando hablamos de capacidad, ¿de qué hablamos? La capacidad, como dice ahí, hace referencia a la posibilidad de una entidad para cumplir con una determinada función o misión en atención a sus características, recursos, aptitudes y habilidades. O sea, son los 4 puntos que tenemos que destacar cuando queremos desarrollar una capacidad, ¿no? Introduje esto de capacidad porque la charla era sobre capacidades. Y nosotros obviamente que tenemos necesidades de desarrollar plenamente nuestras capacidades, en este caso de ciberdefensa. Es necesario desarrollarla por todo lo que yo conté recién, ¿no? Estas capacidades de ciberdefensa, ¿qué necesitamos para desarrollarlo? ¿Cuáles son las capacidades, los componentes de esta capacidad, los que necesitamos? Creo que algo ya dijo Ramón: formación y desarrollo del talento, fundamental, inversión, dinero puesto en esto. Como bien dijo Ramón, se anunció inversión en formación de recursos humanos. Argentina, por suerte, en lo que es formación y desarrollo de talento, en informática y en ciberseguridad, en seguridad informática,
está muy bien posicionado, bastante mejor que varios de los países de la región. O sea, tenemos recursos humanos formados en materia de ciberseguridad, de ciberdefensa y de tecnología en general. Hay que seguir invirtiendo en esto, obviamente, hay que adecuar las currículas, sobre todo en seguridad, en ciberseguridad. Otra de los componentes de esta capacidad que necesitamos es la tecnología. Obviamente necesitamos tecnología, que ya hablamos, tecnología usual y todo eso, y de logística para la distribución de todo esto. Y un componente esencial que lo dejé ahí abajo, que es la actitud. La capacidad necesita, además de componentes obvios como son la formación, inversión, tecnología, logística, necesita actitud. Y en esto la actitud que necesitamos es una convicción soberana. Convicción, o sea, necesitamos estar convencidos de que lo podemos hacer, y esa convicción nos tiene que permitir llevar adelante las acciones necesarias y trabajar en esos 4 componentes que son formación, inversión, tecnología y logística. Pero necesitamos la convicción, que es un poco lo que yo decía al principio. Los técnicos necesitamos convicción de que esto lo podemos hacer. No solo que lo necesitamos, porque creo que todos pensamos que lo necesitamos, que lo podemos hacer. Dejémonos, insisto, los técnicos, dejémonos de llevar por el entusiasmo de comprar cosas afuera, lo último, lo de la cresta de la ola, y tratemos de pensar un poco más en empezar a desarrollar tecnología nacional. Empezar, porque el desarrollo de tecnología lleva, por supuesto que lleva tiempo. Si yo quiero poner a desarrollar un EDR, un firewall o algún componente, o alguno, estoy diciendo, porque los componentes para la defensa tecnológica, para la ciberdefensa tecnológica, los componentes son muchos, 4 o 5. Uno necesitamos desarrollarlo para tener control, uno necesitamos desarrollar. Compremos otras cosas, obviamente no vamos a desarrollar todo en pocos años, pero algo tenemos que desarrollar. Y ese algo en general va a llevar varios años, no va a llevar un año. 4 o 5 años va a llevar el desarrollo de ese elemento. Pero hay que empezar, en algún momento hay que empezar. Y para empezar necesitamos convicción de que lo podemos hacer. Más allá de la inversión, formación, etc., necesitamos convicción. Creo que ese es el mensaje que tenemos que remitir los técnicos, que tenemos pretensiones de tener alguna injerencia en las políticas públicas. Por último, cierro con una frase que en casi todas las charlas la pongo, así que se van a aburrir algunos de los que la han visto, o van a decir otra vez que repite lo mismo, que es de Jorge Sábato, son 2 frases. La leo, una dice: se trata del manejo propio de la tecnología que más nos conviene. ¿Nacional o no? ¿Nacional o no? Por supuesto que si no hay un fuerte contenido de elementos propios, esos paquetes pueden no estar bajo nuestro control. Fíjense lo que dice ahora, dice: si el paquete tiene todos los elementos importados, sencillamente nos encontramos bajo el dominio del dueño del paquete. Insisto, voy a darlo de nuevo, dice: si el paquete tiene todos los elementos importados, sencillamente nos encontramos bajo el dominio del dueño del paquete. Necesitamos un elemento propio. Un elemento tiene que ser propio para poder tener dominio. Y la última frasecita de abajo dice: el objetivo central alrededor del cual hay que desarrollar el conjunto de acciones de una política tecnológica nacional debe ser el del desarrollo de una capacidad autónoma en el manejo de la tecnología. Esa es la convicción que yo hablaba. Esta es la convicción que tenemos que tener. Bueno, creo que con esto terminé. Espero no se hayan aburrido demasiado. Y estoy agradecido nuevamente por la oportunidad de transmitir estas ideas. Ahí estamos, Oscar, muy claro. Ahí ya hay preguntas que nos estuvieron haciendo. Después lo que ya te vamos a comprometer a que nos envíes, si puede ser la presentación, para enviarla por mail a quienes estuvieron participando hoy. Sí, cómo no. Ahí estamos. Ahí pregunta Juan, dice: hoy en día, ¿cuáles son las principales amenazas externas que tiene Argentina para la ciberdefensa? Argentina en particular, bueno, el mundo en general, son toda esa cantidad de malwares que hay dando vuelta. Ransomware es de lo más conocido, ¿no? Los ransomware que secuestran información, eso es lo más habitual. Y después hay obviamente agresiones más sutiles que invaden la soberanía, como son, por ejemplo, la invasión de lo que se llaman trolls, robots en las redes sociales. Eso, de alguna manera, es una invasión
de la soberanía cuando, por ejemplo, afectan a un sistema electoral como le pasó a otros países. Eso en general, Argentina en particular, yo creo que la debilidad más fuerte que tenemos es lo que yo mostraba en el mapa de conectividad. Nosotros creo que no estamos en condiciones de probar, ensayar un apagón de Internet a nivel internacional y ver qué nos sucede. Creo que si hacemos eso nos vamos a encontrar con bastantes problemas. Rusia, saben ustedes, hizo un ensayo que no sé el resultado, porque en general no se sabe, no sé cuál es el resultado, hicieron un apagón, una desconexión de Internet para ver qué sucedía. Eso nosotros, creo que si lo hacemos, estaríamos en grandes problemas. Tenemos dependencia de conectividad y dependencia de mucha información y hosteo metido en los .com, en otros países, y eso hay que empezar a, insisto, todos los tecnológicos que estamos acá, los técnicos, cuando hosteemos o cuando contratemos DNS, tratemos de que sean nacionales, tratemos de que sea aquí, porque si no, cuando hay problemas de conectividad los vamos a sufrir, y eso creo que es la mayor debilidad, la mayor amenaza que tiene Argentina hoy en el tema de ciberdefensa. Ahí estamos, perfecto. Ahí le voy a dar la palabra a Martín Pustilnit, que quería realizar algo sobre la cuarta fuerza, una pregunta sobre la cuarta fuerza que mencionaste al principio. Martín, ¿ahí puedes habilitar el micrófono? Sí, ahí estoy. ¿Qué tal, Oscar? Sí, vos mencionabas al principio si la necesidad de la cuarta fuerza era real o no por el tema de los cambios tecnológicos y el tema de que si pasamos a la computación cuántica, eso seguía teniendo vigencia. Una reflexión más que nada, digamos, para mí sí, un tema, digamos, si hacemos una analogía con otras defensas más clásicas como las del ejército, por ejemplo, los ejércitos existieron siempre, cuando se inventó la pólvora siguieron existiendo y se adaptaron a esa nueva tecnología, y me parece que en el caso de tener una ciberdefensa como una cuarta fuerza, cuando aparezca la computación cuántica, me parece que sería más una adaptación con una desaparición de la necesidad, porque de hecho sería aún más necesaria que antes. Para los que no están en tema, la computación cuántica aceleraría drásticamente los tiempos de cómputo, principalmente. Me parece que el tema de la soberanía y la ciberdefensa excede la parte, digamos, de Internet, por decirlo de alguna manera, o sea, la parte no tangible, ¿no? Vos mencionabas tierra, mar y el espacio, pero el tema del ciberespacio y la ciberdefensa excede todo eso porque, por decir algo, uno pensaría, no sé, que un ataque con drones podría pertenecer a la Fuerza Aérea, por decirlo de una manera. En realidad los drones llevan un software adentro, y ese software es atacable, y eso también formaría parte de la ciberdefensa, ¿no? Por dar un ejemplo de lo que haría esta cuarta fuerza. O sea, no solamente protegería Internet en sí mismo, sino cualquier cosa que tenga algún software adentro. Entonces, esa era la reflexión, y quería saber qué pensabas al respecto. Sí, pues no digo que no, puede ser que tengas razón, digo, es un tema que hay que discutirlo. Sin embargo, yo creo que la tecnología forma parte, en general, de sistemas de armas. O sea, los ejércitos, a través del tiempo, como bien dijiste vos, se han desarrollado nuevas tecnologías y los ejércitos desarrollaron nuevos sistemas de armas, que siempre se regieron por las mismas leyes físicas. Mi pregunta es, si cambian las leyes de esto que llamamos hoy ciberespacio, si cambian las leyes, digo, el ejército que se desarrolló a partir de planeamiento, de entrenamiento y de ni siquiera tecnología, te hablo de planeamiento, proceso y entrenamiento, se ejercitó con eso y se formó para eso. ¿Qué pasaría si hay un cambio de paradigma muy fuerte como sería el de la computación cuántica? No digo que no, Martín, quizás tenga razón, pero digo, es un tema que hay que pensarlo muy bien antes de meterse en semejante esfuerzo. La ciberdefensa siempre va a hacer falta y siempre va a existir, pero podría ser transversal a las tres fuerzas o crear una nueva fuerza, como decís vos. Es un tema que creo que hay que discutirlo, más que nada discutirlo, no tenemos que irnos de cabeza a pensar algo o hacer algo porque en algún lugar del mundo se pensó y lo están haciendo. Digo, antes de irnos de cabeza, pensémoslo bien. A lo mejor tenés razón vos. Entiendo. Muchísimas gracias. No.
Ahí estamos, le voy a dar la palabra a Marcelo Ozán. Hola Oscar, buenas ¿Cómo noches. está, Marcelo? ¿Qué tal? Una pregunta relacionada con la conducción de la ciberdefensa a nivel nacional. Teniendo en cuenta que tiene el componente más importante, o los dos componentes más importantes que tiene el ataque cibernético sería sabotaje y espionaje, y las oposiciones a eso sería contrasabotaje y contraespionaje, y es transversal a todas las instituciones nacionales. ¿Quién debería realizar la conducción estratégica de la ciberdefensa? ¿El Comando Conjunto de Ciberdefensa? ¿La Agencia Federal de Inteligencia? ¿Algún elemento como en su momento fue la ONTI, que llevaba adelante el programa ISIC? ¿Quién No, debe en realidad realizar la conducción táctica, técnica y estrategia de la ciberdefensa a nivel país? Para mí, sin duda, tiene que estar dentro del ámbito de la defensa, o sea, la conducción de la acción ofensiva, llegado el caso, tiene que estar dentro del ámbito de la defensa, digo, no de un elemento ordenador del tema ciber como es la ONTI, no, en mi opinión, una agencia como la AFI, porque no tiene esa misión asignada. Yo creo que netamente y claramente es una misión asignada a las Fuerzas Armadas, y la conducción estratégica y táctica es del comandante operacional y del comandante de ciberdefensa y del poder político, llegado el caso. Gracias. No, Creo lo mismo, pero gracias. está. Ahí está. Ahí te pregunta Leandro Acuña, dice, ¿qué capacidad tiene el Estado argentino actualmente o a futuro de defensa y mantenimiento del cableado de Internet que llega a las toninas ante la hipótesis de un desperfecto técnico o un atentado? Si es que esto es posible técnicamente. No te escuché bien la primera parte. ¿Quién tiene la capacidad? Dice, ¿qué capacidad tiene el Estado argentino actualmente o a futuro? Eso. Hoy es una instalación privada, o sea, no es nuestra, es de Telefónica. O sea, nosotros no tenemos nada que ver con el mantenimiento de ese cableado. Debiera sí ser quizás una de las misiones asignadas a la ciberdefensa, la custodia de esos que supuestamente va a ser una infraestructura crítica. Yo creo que debiera ser función o una de las misiones de defensa, la custodia cibernética de ese lugar. De todos modos, yo creo que capacidad en el mantenimiento de eso tecnológica en el país hay. El problema es lo que pasa después, ¿viste? Abajo de las toninas, una vez que te sumergís. Ahí ya no la tenemos. No tenemos empresas que hagan ese mantenimiento. Pero es un poco lo que yo decía al principio. Yo creo que tenemos que prescindir de ese único enlace y empezar a pensar otras vías, un anillo UNASUR o en Sudamérica. Tenemos que empezar a pensar otras alternativas y no depender de esa solamente, que no está en nuestra capacidad sostener la conectividad al 100%, porque no depende de nosotros. Ahí estamos. Ahí le doy la palabra a Lucía Ruiz, que ahí, si podés encender el micrófono. Hola, gracias. Negra, ¿cómo estás? Hola a todos. Quería hacerte una pregunta, Oscar. Me resulta muy interesante pensar las realidades de China, de Irán, que han podido cerrar, digamos, su sistema de conexión a Internet. O sea, de hecho, si hoy intentamos entrar en algún sitio de su dominio, no podemos hacerlo, no podemos acceder. Qué reflexión por ahí pensar de estas experiencias con respecto a la práctica de la soberanía. Y ahí después Camilo hacía una pregunta muy interesante que me gustaría también acompañarla con respecto a las disputas sobre el desarrollo tecnológico e informático en torno a la tecnología del 5G y esta cuestión que se está dando con Huawei entre China y Estados Unidos. Respecto a lo que decía, sí, de armar algo como China, que tiene como un gran firewall adelante, digamos,
o sea, lo que comparto de eso es por ahí, sí, la concepción de comunicación soberana y la no dependencia, que es lo que decía que practicó Rusia, que algunos otros países también lo van a haber practicado, supongo. Creo que es necesario no depender, digo en el funcionamiento del Estado sobre todo, es necesario no depender de una conectividad que esté fuera de nuestro entorno soberano. Eso es fundamental. No comparto el tema de control, por ejemplo, en lo personal no comparto el tema de, tampoco nuestra intención, ningún tema de control en cuanto a contenidos, ni nada de eso, ni un bloqueo en ese sentido, no lo veo positivo, tampoco veo, me parece que no es interesante estar bloqueando, como decías vos, que yo no pueda hoy acceder a una página a lo mejor china, ese tipo de bloqueo no lo comparto. Sí, obviamente el tratar de tener una red propia, controlable, disponible siempre y sin dependencias fuera de nuestro continente. Eso es fundamental. Pero bueno, ARSAT trabajó en ese sentido también, hizo un tendido importantísimo de fibra óptica. Lo que hay que, insisto, lo que dije antes, hay que trabajar, todos los que estamos en el tema tecnológico, en pensar en a lo mejor resignar a algo de alguna calidad de algo, pero empezar a hostear más en territorio, sobre todo en datos importantes, hostearlos en nuestro país, DNS en nuestro país, eso creo que hay que tratar de hacerlo, porque si a eso le sumamos todo un tendido de fibra óptica nacional, como hoy tiene ARSAT, aunque no esté todavía toda iluminada, aunque todavía no llegue a todos los pueblos, pero bueno, hay que colaborar en ese sentido también, desde lo privado. Bien, y ahí Camilo preguntaba, dice, por un lado pregunta, ¿qué opina respecto a la tecnología 5G? Y por otro lado dice, ¿cree que puede representar en dilema de seguridad en el ciberespacio argentino a largo plazo, teniendo en cuenta la rivalidad entre China y Estados Unidos? Y no sé, quizás sí, es un poco lo que estamos, el eje de todo lo que estamos charlando, creo que toda esa dependencia, y sí, esa guerra tecnológica que ocurre por fuera de nuestro control, sí, indudablemente puede repercutir después en problemas que nos ocasionen problemas de seguridad y de dependencia tecnológica, sí, puede suceder. Tampoco es que nos podemos tampoco podemos quedar fuera, digo, de la tecnología que se usa a nivel mundial. O sea, si hay una migración a 5G, indudablemente, por un montón de cuestiones, vamos a tener que ir migrando, ¿no? Bien, ahí paso un segundo, que ahí tengo que abrir el chat. Pregunta por ahí el chino, dice, ¿qué mecanismos preventivos, qué consideraciones hacemos en relación a la información y el control de datos del Estado que circula a través del dispositivo de modernización GDE, gestión documental electrónica, con servidores contratados en el gobierno anterior, con sótanos de la democracia aprobados y aún se sostiene? Bueno, el sistema de documental electrónico sí se implementó hace unos cuantos años atrás, hoy estamos, no nos queda otra que usarlo, o sea, desmontarlo. Yo en lo personal creo que no es un sistema totalmente seguro ni confiable, es un sistema que se usaba para una estructura de una ciudad, del gobierno de una ciudad, y se implementó a nivel de la Administración Pública Nacional, que es otra cosa. Además de eso, por ejemplo, el sistema ese documental electrónico no permitía documentos secretos que, por ejemplo, las fuerzas manejan. O sea, las Fuerzas Armadas manejan documentación clasificada por temas de seguridad nacional. El GD no permite clasificar documentación, o sea, tiene un montón de problemas. Hoy ya estamos metidos en eso, subido a eso, no podemos, es imposible hoy día sacarlo. Sí migrar hacia otro sistema de gestión documental, supongo, y sí asegurar en todo lo que se pueda, pero no es nuestra función, nuestra misión tampoco, hoy por hoy no lo es, y no creo que lo sea, asegurar el funcionamiento, la disponibilidad, la libre disponibilidad de ese sistema, que sufre ataques permanentemente, ¿no? Ahí estamos, ahí te paso otra pregunta, ahí entro al chat. Guillermo, ahí mandó dos preguntas. La primera dice, ¿cómo se determina que un ciberataque a una infraestructura crítica sea realizada por un Estado para que pueda ser incumbencia operacional del instrumento militar mediante el Comando Conjunto de Ciberdefensa, teniendo en cuenta que los ciberataques presentan el problema de la atribución?
Bueno, vos lo dijiste, el problema es la atribución. O sea, atribuir el ataque a un actor estatal, militar y externo es sumamente complicado. Entonces, si hay un ataque a una infraestructura de interés para la defensa, en este caso, porque insisto, todavía no están definidos las infraestructuras críticas, pero si hay una infraestructura de interés para la defensa que está siendo agredida, lo primero que hace el sistema de ciberdefensa es tratar de detener esa acción agresiva, detenerla. Que obviamente es una defensa legítima, o sea, detener la agresión no hay ningún problema. El problema es si la acción militar fuese a agredir a un supuesto agresor que se haya determinado a partir de la atribución. Eso no se está haciendo hoy día. Sí, lo que se está haciendo es repeler el ataque, obviamente, y volver a una circunstancia de normalidad. Lo que no se está haciendo es agredir al que supuestamente atacó. Eso no se está haciendo hoy. Es un problema enorme, un problema de atribución que no lo resuelve casi nadie. Estados Unidos sí, ellos dicen que tienen la capacidad de resolver el problema de la atribución y por eso ordenan ataques. Ellos lo dicen así, o sea, en todas estas discusiones del derecho internacional aplicado a la ciberguerra, la Corte de la Haya y todo ello, ellos dicen que tienen la capacidad de atribuir. Las discusiones que se generan en las Naciones Unidas, en los grupos de expertos de ciberseguridad y todos estos temas, ellos dicen que tienen la capacidad de atribuir el ataque, con lo cual pueden defenderse y agredir al atacante. Pero es un problema, el problema de atribuciones es el problema. Por eso una cosa es la defensa legítima, decir, bueno, detengo la agresión y restauro el sistema caído, y otra cosa es ir a agredir. Eso es lo que no se está haciendo hoy. Ahí estamos. Ahí paso a la otra pregunta que tenía Guillermo, que dice, en Argentina se crearon 2 maestrías en ciberdefensa, UBA 2018 y FIE 2020, pero según mi investigación académica no tenían conocimiento de las necesidades operativas y estratégicas de la ciberdefensa en Argentina, ya sea el Comando Conjunto o la Subsecretaría de Ciberdefensa. Sería necesario que las currículas de formación conozcan las necesidades concretas del área para la formación de recursos humanos. En realidad no es una pregunta, sino, digo, que está bien, digo, una idea y está fundamentando algo en relación a eso. ¿Algo para agregar, Oscar, en relación a eso? No, sí, lo que dije, antes lo dije, creo que las currículas hay que actualizarlas permanentemente. Sí, en el caso de las 2 maestrías que hay, de la UBA y de la otra que está en el ámbito de la Universidad de Defensa, justamente, hay que ayornar un poco la currícula. La verdad que no tengo duda de que hay que ayornarla. Tienen algunos años y por ahí hay que hacer ciertos ajustes. Sin duda, en todas estas cosas tecnológicas hay que las currículas tienen que ser actualizadas. No es una crítica, porque son 2 iniciativas en 2 ámbitos distintos, académicos. Sí, no hubo en ese momento una acción desde la jurisdicción defensa, no hubo una acción tendiente a revisar y a consensuar objetivos de esas 2 carreras. Y creo que sí, que es necesario. Estamos charlando con ambas instituciones al respecto. Ahí está también que escribió Marcelo Ozán, que es docente, puso de la maestría. ¿Querías sumar algo, Marcelo? Sí, no comparto la idea de que esas 2 maestrías no responden al interés nacional en ciberdefensa. Para empezar, todos los docentes, o casi todos los docentes en la UBA, somos todos exmilitares. Yo soy coronel retirado y uno de los docentes es el actual comandante de ciberdefensa, y es el director de tesis de la primera tesis que se hizo en la UBA en ciberdefensa. El director de la maestría, si bien es un doctor en informática reconocido internacionalmente, es un teniente coronel retirado del ejército. Y el subdirector de la carrera es otro teniente coronel retirado del ejército, uno de los referentes en lo que es tecnologías de las comunicaciones a nivel nacional y mundial. En la de la Escuela Superior Técnica del Ejército, que recién van a ir ahora por la primera cohorte, uno de los principales docentes que tiene es el
doctor en informática Corletti a nivel mundial, que es mayor retirado del ejército argentino. O sea que creo que no es cierto que no conozcamos la problemática en ciberdefensa. Todos los que estamos dictando esas carreras las tenemos sumamente claras y sabemos exactamente, o por lo menos hemos participado activamente, tanto en el gobierno anterior y en el anteanterior, para realizar la fundación de la ciberdefensa a nivel nacional. O sea que no estoy de acuerdo con esa aseveración. Gracias. Sí, yo comparto lo que decía recién Marcelo Sanz respecto a quienes integran estas dos maestrías, y comparto el criterio que él dice que son todos conocedores del tema y son militares retirados la mayoría, o algunos en actividad. Sí, también creo que por ahí siempre necesitan revisión estas carreras, ¿no? Y insisto, no creo que hay que... Nosotros con el director de la carrera, con el director de la maestría de la UBA, con las dos maestrías en realidad hemos interactuado hasta el 2015, hemos trabajado discutiendo currícula, porque nos acercaron la currícula, la estuvimos hablando, después no sé lo que pasó en los 4 años siguientes, pero bueno, también yo comparto todo lo que dijo Marcelo, pero también hay distintas visiones de lo que uno quiere, que fue todo lo que hablé en la charla, de lo que uno quiere de la ciberdefensa. Entonces, si yo depende de la visión que tenga, voy a buscar un contenido académico, no todo, pero parte del contenido académico acorde a esa visión estratégica que tengo. Si yo tengo otra visión estratégica del país, con otro concepto, voy a buscar un contenido académico que nos vincule a esa estrategia. Entonces, creo que está bueno revisar los contenidos en el buen sentido, digo, ayornar los contenidos, pensar, y aparte hay que repensarlo permanentemente. Pero coincido con Marcelo y que es gente que sabe lo que está diciendo, ¿no? Y que tiene un concepto nacional, soberano, etc. Ni hablar. Ahí, Susana, ¿querías agregar algo con respecto? Hola, ¿me escuchan bien? ¿Sí? Sí, perfecto, bueno. Hola a todos, gracias por la invitación al Grupo San Juan. Hola Oscar, no me canso de escucharte. Hasta que prenda voy a seguir escuchándote. Yo también soy docente de la maestría UBA, y para zanjar un poquito esta cuestión y sumando a lo que dice Oscar, creo que los dos proyectos tienen la importancia de ser dos esfuerzos educativos de formación de grado y posgrado, de posgrado, en un área bastante sensible que hasta este momento la República Argentina no tenía. Eso como logro académico. Sí es verdad, y coincido 100% con Oscar también, que es muy importante cuál es la visión estratégica que se le quiera dar al tema, ¿no? Porque eso baja al segmento de educación, y eso se trabaja también en los programas de carrera, ¿no? Para que un programa de carrera sea aceptado después de un largo proceso, en algún punto tiene que coincidir con la visión estratégica del momento. Es verdad, hay mucho trabajo por hacer, hay mucho por revisar, y parte del problema fue algo que mencionó Ramón y también Oscar, en el sentido de la necesidad de políticas sectoriales específicas del área de ciberdefensa, y la necesidad de lograr en nuestro país de que en temas tan sensibles como esto, como es la defensa, como es la inteligencia, podamos lograr una línea o una cierta continuidad, ¿sí? Que no tengamos que estar variando de un extremo a otro, ¿verdad? Y esto creo que es muy importante. Esperamos ansiosos la nueva política de ciberdefensa, Oscar, para poder leerla, que creo que va a ser pública, si no te entendí mal en la otra visión, pero bueno, deseaba aclarar esto. Es verdad, hay dos proyectos de ciberdefensa, si los miramos en detalle vamos a encontrar muchas dificultades, en ambos hay mucho trabajo. También, como decía Marcelo, es verdad que muchos de los docentes provenimos del ámbito de la defensa, incluidos los docentes civiles,
Bueno, porque es una realidad, quienes han hecho en este país los pasos en la ciberdefensa son las Fuerzas Armadas. Y sí entendemos la problemática del sector, sí entendemos las problemáticas que se dan al nivel político, y sufrimos parte de esto. Acompañamos, muchos de nosotros acompañamos a Oscar en la primera etapa, incluso construyendo lazos a nivel regional, incluso de formación. Se destruyeron, nos marcaron otro camino, algunos nos replegamos, algunos nos retiramos, algunos tratamos de ver si podíamos aportar algo. Bueno, otra vez se abre el juego de nuevo, se dan las cartas, se trata de consolidar lo logrado, y eso es un camino realmente difícil y duro si no logramos dar un sentido democrático a la visión estratégica de nación, ¿sí? Pasa por ahí, no solo un problema de la ciberdefensa, le pasa a la defensa. Si hoy decimos, tenemos que revisar los problemas de formación de toda la defensa en general, sí, porque estaban preparados para un país que no es la Argentina del día de hoy. Lo mismo surge con la ciberdefensa. Pero sin desear quitar más espacio, Oscar, yo quería preguntarte, vos mencionaste muy interesantemente el tema de la computación cuántica, y sí es verdad que alterar toda una estructura, una doctrina, planificación, lleva muchísimo tiempo, esfuerzo y dinero, como para crear una cuarta fuerza en base a la narrativa estratégica hoy actual. También es cierto que a veces hay que invertir un poco en la formación o en la generación de conocimiento en otros temas como el cuántico, que nos permita, llegado el momento, si eso crece, poder dar algún salto tecnológico y avanzar unos casilleros más sin necesidad de hacer el camino desde el ABC. Entonces mi pregunta era, quizás por la computación cuántica no vamos, ¿hay alguna idea de hacer algún camino de generación de conocimiento en criptografía cuántica, por ejemplo? Sí, nos han presentado algunas propuestas en ese sentido, y sí, sin duda hay que abordar el tema. Okay. Sin duda. Hay mucho para hacer, la verdad que lo de la pandemia nos quitó un poquitito de foco. De red. Lo que veníamos haciendo, y ahora lo hemos empezado a retomar hace poquito a todos los temas, y ese es un tema que sí que vamos a retomar, todo el tema de formación, investigación, y también está vinculado con el cuántico. De todos modos, nosotros somos un poco la pata política de la expresión política de la ciberdefensa. Dentro del ministerio somos el órgano, digamos, donde se definen las políticas, pero nosotros el que pretendemos que la instrumente esa política es el ámbito militar. Entonces todo lo que es investigación y capacitación pretendemos que salga, que se origine en el ámbito militar, con la definición de nuestras ideas estratégicas, pero que se defina y se desarrolle en el ámbito militar. Y bueno, y la Fuerza, la verdad que tiene un montón de organismos interesantísimos de formación, de investigación, así que pretendemos que así sea. Nosotros también, yo no lo dije, me parece, pero bueno, me hiciste acordar por algo que dijiste, Susana. La intención nuestra es que la ciberdefensa se ejerza en el ámbito militar, como corresponde. O sea, que las operaciones militares de ciberdefensa las lleve adelante el Comando Conjunto de Ciberdefensa. Digo esto porque en la gestión anterior, de alguna manera, se pretendió que la pata o el instrumento político, la pata política sea operativa, y lleve adelante algunas operaciones, cosa que no estamos para nada de acuerdo, porque además las fuerzas tienen historia y digamos, son las que operan, las que llevan adelante las operaciones militares. Y la ciberdefensa militar es una misión asignada a las Fuerzas Armadas. Y nosotros lo que pretendemos de la gestión política en esto es ser el órgano director. Sí, el órgano director, órgano que delinea la política y darle esa instrucción a la fuerza para que la ejerzan. En ese sentido es que se está pensando la nueva política de ciberdefensa. Porque la política que derogamos de ciberdefensa, que tenía 4 apartados secretos, uno solo público y 4 secretos, bueno, obviamente
no puedo decirlo secreto, aunque no sé por qué eran secretos, pero son secretos. Son secretos. Pero en alguna medida pensaba, y esto es público, así que no hay problema, pensaba en que la subsecretaría sea operativa en lo que es ciberdefensa. De hecho, estaba construyendo se había pensado en construir un centro de ciberdefensa nacional en Villa Martelli. Nosotros lo que queremos es que el centro de ciberdefensa sea el que habíamos instalado, el que está funcionando hoy día, Está funcionando. y que allí se ejerzan todas las operaciones de ciberdefensa. Bueno, la nueva política, vos preguntaste, va a estar en mes y medio, calculo, porque tenemos un plazo para ello, y va a ser pública, seguro que va a ser pública, no creo que tenga Bien, buenísimo. reservados. Bueno, muchísimas gracias. Le esperaremos la política para leerla, sin duda, y nada, un gusto escucharte y verte de nuevo, y muchas gracias al Grupo San Juan por este espacio. Ahí estamos, gracias Susana. Ahí creo que es la última pregunta que la hace Camilo. Dice, ¿existen proyectos de asociación con el sector privado, tal como ocurre en la OTAN, teniendo en cuenta que gran parte de la infraestructura en ciberdefensa y seguridad está en manos privadas? Sí, que gran parte de la infraestructura, las infraestructuras críticas están en manos privadas. Sí, por supuesto que creo que el ministro Rossi, una de las cosas que dijo, además de presentar su proyecto para financiar el reequipamiento de las Fuerzas Armadas, creo que el otro eje que hizo en sus discursos como ministro siempre fue el tema de producción para la defensa. En ese sentido, la producción para la defensa, la industria de la defensa, digo, obviamente que está pensada en conjunto con el sector privado. El Estado, obviamente, en su rol de traccionador de la industria, tiene ese deber, ¿no? Entonces nosotros estamos pensando, pensando en el desarrollo industrial de la defensa, y en particular, en este caso, de la ciberdefensa, apoyados en la industria nacional y en las empresas nacionales que trabajan en el tema de ciberseguridad, seguridad informática, etc. En eso estamos trabajando. Habíamos empezado a hacer algo, pero se frenó, ahora lo estamos recomenzando. Vamos. Bueno, creo que no hay más preguntas. Sí. Perdón, creo que no respondí algo bien de lo que preguntó, me quedé pensando. El tema porque quizás iba para ese lado la pregunta también, el tema de protección de infraestructuras críticas, que la mayoría de las infraestructuras críticas seguramente van a ser, son privadas. Hay normativa, pero ya no depende de nosotros eso, hay alguna normativa que va a salir vinculada a eso, para que donde les exija, les pida de alguna manera al sector privado responsable de esas infraestructuras críticas, les pida cierto nivel base de ciberseguridad, como ocurre en Europa, en otros países. Bien, ahí estamos. Bueno, si ya no quedan más preguntas, muchísimas gracias, Oscar. Le paso la palabra a Ramón, así que ahí estamos. Bueno, gracias. Bueno, muchas gracias a todos, a todas. Me parece que ha sido un encuentro más que fructífero. En principio no se cortó, no se cayó internet, la verdad que hoy tenía miedo que pasara. Hicimos muchas charlas, nunca tuvimos problemas, pero bueno, cuando hablamos de telecomunicaciones el otro día con el director del ENACOM o hoy, a veces generan esas situaciones. Creo que estamos logrando como espacio de encuentro poder hacer lo que nos planteamos en su primer momento, que era pedirle a los técnicos, a los cuadros específicos de áreas concretas, que generalmente suelen ser más centrípetos, es decir, hablan entre ellos y naturalmente, porque la frontera del conocimiento, uno se relaciona con personas que están en su mismo lenguaje. El lenguaje es eso, en definitiva, la comprensión que tiene el otro y la velocidad que tiene para entenderlo, pero desde la política siempre nos vemos obligados a poder pedirles permiso para que ese lenguaje sea llano, comprensible, porque tenemos la certeza de que, como decía hoy, sin el voto popular, sin el apoyo masivo, sin la comprensión social, es muy difícil llevar adelante las políticas que hoy explicaba muy bien Oscar.
El otro día hablaba con un intendente del conurbano y me decía que en este momento están con un comedor cada 1000 personas. Para que tengan una idea, un promedio de un comedor comen aproximadamente 300, 400 personas. Es decir, de un municipio grande, el conurbano bonaerense, prácticamente el 40% de la comunidad come en un comedor. Y por otro lado, ese mismo día hablaba con Raúl Koluchevsky, que está ahora en Estados Unidos, y probablemente hagamos una entrevista el domingo, y me comentaba todos los preparativos, imagínense lo que significa, ¿no? La alta tecnología, nada es más difícil que poner un satélite en el espacio, llevando inclusive un instrumento de la NASA. Entonces, cómo estas dos Argentinas conviven, y cómo ambos sectores se sorprendían de eso. A Raúl le contaba esto que le digo hoy, y a este intendente le contaba lo del satélite. Me parece que espacios como este, y por eso les pido, sé que acá hay dirigentes políticos, y hay, como acaban de hablar recién, cuadros muy especializados, y la verdad que jerarquizan este encuentro. Les pido a dos ámbitos que sigamos cogiendo esfuerzo. Es decir, intentamos salir de nuestra zona de confort intelectual, podamos ir en busca de lo otro, lo que por ahí no es lo común, no estamos habituados, porque nos necesitamos. En ese sentido, creo que más un poco el rumbo de lo que necesitamos como de nación, ¿no? La unidad nacional no solamente se va a dar entre partidos o entre ideas, sino se va a dar entre hombres y mujeres que quieran vivir una Argentina diferente. Así que, sin más, los quiero invitar también para el próximo jueves a las 6:30, vamos a corrernos media horita más, va a estar la doctora Mirta Iriondo, que también respondió a este llamado, es la presidenta de FADEA. Vamos a hablar en términos de capacidades nacionales, bueno, cómo estuvo la industria de la aviación, cómo está ahora, qué proyectamos hacia el futuro. La verdad que al ministro Agustín no le gusta mucho que hablemos de esperanza y de autoestima, perdón, me corrige siempre cuando hablo de autoestima, pero yo insisto con lo mismo. Recuperar la autoestima, él porque es muy positivo y está convencido que nadie la perdió, pero bueno, los invito a todos a que no perdamos la autoestima de pensar que los argentinos podemos, que los argentinos valemos, y que transmitamos este mensaje. Así que vamos a repasar con la doctora Mirta este tipo de tecnología, este tipo de situación, este tipo de industria, que además tiene su raíz en Córdoba, ¿no? Y esto lo dejo también como reflexión, cómo integrar esos dos sistemas, ¿no? Las provincias productoras o las provincias que tienen una industria muy pujante, como es el caso de Córdoba, y este conurbano que es una llaga abierta. Bueno, les hago la invitación y me gustaría, Oscar, que cierres vos, que como corresponde. Un abrazo a todos y bueno, buena semana. Bueno, gracias Ramón, de nuevo por la oportunidad de difundir estas ideas, creo que es fundamental. Gracias a todos por bancarme y escucharme, y creo que tenemos que, si alguien piensa lo mismo que yo dije recién, que estimo que sí, tenemos que reproducir el mensaje, reproducir la idea. Creo que tenemos que abogar por la industria nacional, por un desarrollo industrial soberano, sin la ambición, en el caso de ciberdefensa o ciberseguridad, sin la ambición de dominar toda la tecnología, porque ningún país lo hace, pero sí pensar y enfocarnos en determinados elementos tecnológicos soberanos, porque los necesitamos. Pensar también en el tema de los posibles escenarios, pensar y reforzar la idea del anillo sudamericano, de conectividad, y pensar la idea de tratar de, aunque recibimos algo de alguna ventaja tecnológica, de usar más la infraestructura apoyada en nuestro territorio soberano. Y bueno, y los que pretendemos tener alguna opinión en las políticas públicas en este sentido, creo que tenemos que pensar todas estas cosas y saber muy bien y pensar muy bien, dejando de lado el entusiasmo tecnológico que nos invade a nosotros, pensar muy bien en lo que necesitamos para el futuro y el bien de la nación, ¿no? Pues nada más, gracias a todos.